Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Mas aún crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, dadnos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 11a, 12 al 13, 17 al 19. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la esperanza en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como una trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas una figura humana, vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verla, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Pascua, o llamado Domingo de la Misericordia, celebramos de manera privilegiada el amor inmenso, inquebrantable, incondicional de Dios por el ser humano, misterio de compasión divina que nace justamente del costado abierto de Jesús en Viernes Santo. Celebramos este gran domingo donde con inmensa confianza nos ponemos en manos de Dios. Pero hoy podríamos decir 3 ideas centrales a propósito de la gran fiesta que celebramos. La primera: la historia del mundo es la historia de la fidelidad eterna de Dios, que por amor nos crea, por amor libera al pueblo de Israel de Egipto y por amor redime a la humanidad por la entrega de Jesús en la cruz. Es la historia del mundo y la historia de la fidelidad eterna de Dios en contraposición con la fragilidad del hombre, expuesto a la realidad del pecado, expuesto a la realidad del mal en el mundo, expuesto a la realidad del sufrimiento y expuesto a la realidad de la muerte. Estas 4 características nos ponen a nosotros a pensar qué frágil es el ser humano. Todos somos pecadores, todos hemos estado expuestos a la violencia, a la maldad, a las injusticias de otros. Todos hemos vivido la realidad del sufrimiento con ocasión de la enfermedad, por ejemplo, o de la soledad, y todos conocemos la muerte de seres entrañablemente queridos. Frente a tanta fragilidad del hombre, solo hay una respuesta de Dios: su infinita misericordia. No se cansa de amarnos, no se cansa de acompañarnos, no se cansa de estar con nosotros. Pero hay una segunda enseñanza a partir del Evangelio de hoy, y es que la misericordia tiene rostros concretos. Presentamos una seguidilla de verbos donde descubres cómo Dios es misericordioso contigo a partir de estas acciones concretas y cómo tú puedes ser misericordioso con los demás. El primer verbo de la misericordia es perdonar. Jesús muere en la cruz perdonando a quienes gritaban crucifixión. Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a perdonar las ofensas. Jesús nos pide perdonar 70 veces 7. En un segundo momento encontramos que otro gran verbo de la misericordia es consolar. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén camino al Calvario. Jesús consuela a la viuda de Naín cuando muere su hijo, o a Marta de Betania ante el dolor por la pérdida de su hermano Lázaro. Es un hermoso servicio consolar al triste y un verdadero ejercicio de misericordia. Un tercer verbo de la misericordia es sanar. La presencia sanadora de Jesús, de las enfermedades físicas y las heridas del alma, nos muestra cómo
vivió la misericordia con los contemporáneos de su tiempo, la vivió en obras concretas. Un cuarto verbo de la misericordia es escuchar. Una gran sabiduría en la vida es estar prontos para escuchar y tardos para hablar. Descubrimos que solo habla sabiamente quien primero sabe escuchar. Hoy nuestro mundo cuánto necesita escuchar el hombre al hombre. Jesús, como nadie, escuchó el dolor de los sufrientes. Pensamos en el leproso que gritaba: Jesús, ten compasión de mí. Que hoy sepamos escuchar los sufrimientos de los más cercanos a nosotros. En un quinto verbo descubrimos como rostro de la misericordia, corregir. Jesús corrige a Pedro: apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Jesús corrige a la mujer adúltera y le dice: en adelante no peques más. La corrección de Jesús es con amor, sin rabia, con paciencia, con oportunidad en el tiempo adecuado y con sabiduría. Un sexto verbo de la misericordia es alimentar. Jesús siente compasión de la multitud hambrienta y le da pan y pescado. Jesús calma la sed de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús da pesca abundante, 153 peces, al grupo de discípulos que confiando en Él vuelven a echar las redes. Jesús alimenta al mundo porque Él es el pan de la vida. Finalmente, en un séptimo y último verbo de la misericordia hablamos de orar. Jesús ora al Padre pidiendo por la ciudad santa de Jerusalén y sus habitantes. Jesús ora a Dios pidiendo por sus discípulos que estando en el mundo los cuide del mundo. Jesús ora por los enfermos justo antes de sanarlos. Qué hermoso ejercicio de misericordia es este de orar unos por otros. Concluyamos diciendo que solo somos creíbles en nuestra fe y ante el mundo si tenemos misericordia en nuestro corazón. Concluyamos también diciendo que la misericordia es puente de comunión en las relaciones rotas y conflictivas y es bálsamo sanador para los sufrimientos de la vida y las heridas del corazón. Y digamos finalmente: la misericordia es camino de cielo. Bienaventurados los misericordiosos, porque sólo ellos alcanzarán misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? El Señor los bendiga a todos en esta semana de la octava de Pascua, donde celebramos de manera particular el gran día de resurrección extendido a lo largo de toda una semana. Culminaremos con el Domingo de la Divina Misericordia. Tendremos una programación especial donde estamos convencidos que habrá lluvia de bendiciones si somos capaces de clamar, de pedir a Dios su misericordia divina. Más allá de la Eucaristía que produce Amén Comunicaciones para ustedes en el gran Domingo de la Divina Misericordia, que queremos presentar una semblanza de la vida de esa secretaria, como la llamaban, de la Divina Misericordia, la mística y santa Faustina Kowalska. Igualmente tendremos la oportunidad de mirar los más preciosos textos del libro, el diario de Santa Faustina, y tendremos, claro, con todos la celebración solemne de la coronilla, la Divina Misericordia. Muy invitados para que estés atento este domingo 24 de abril con la programación especial que tendremos en nuestros canales Amén Comunicaciones, tanto en YouTube como en Facebook, y el canal personal Padre Carlos Yepes. Los esperamos a todos.